estudio, vamos a poner un poquito de música. Bienvenidos a nuestro canal, Bernabé, Hijo de Consolación y Teonostos 316. Hoy tenemos el gusto de traerles a ustedes el Purgatorio parte 2, por así decirlo. Algunas personas lo estuvieron pidiendo, entonces vamos a seguir con la parte 2. ¿Cómo estás por allá, hermano? Muy bien, hermano. Muchas gracias. Aquí nuevamente juntos de nuevo aquí con la parte 2 del video, como habías dicho. Aquí estamos en Argentina con frío, no estamos como vos allá en la playa, pero estamos con frío acá ahora. Pero bien, hermano. Estamos acá dispuestos Sí, siempre ya. aquí. Exacto, aquí desde Florida le mandamos un fuerte saludo. Aquí, como puede ver, aquí atrás de mí está el mar, pero siempre trabajando para el Señor. Bueno, Exacto, eso es bueno. eh, hermano, aquí en Estados Unidos hay un dicho que dice, ¿cómo podemos saber cuando una persona continúa loca cómo se dan cuenta cuando una persona sigue loca? ¿Ok? Lo que hacen es, lo meten en un cuarto y le dan un trapeador y abre la llave donde sale el agua. Aquí le dicen, en mi país le dicen chorro, aquí no sé cómo, allá no sé cómo le dicen. El grifo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ok, muy bien, abren el grifo y para que salga el agua. Si el individuo se pone a tratar de secar el agua, entonces ellos dan el diagnóstico que todavía sigue enfermo de su cabeza, está mal de su cabeza, sigue loquito. Porque lo más coherente hubiera sido que cierre primero la llave para cerrar el flujo del agua y luego secar el agua, ¿no? Exacto. Entonces, exacto. Entonces, con eso, pues nosotros le queremos dar una recomendación, ¿no? Que ya cierre esa llavecita, porque créanme que eso de andar buscando si las palabras abuelo, abuela están en la Biblia, pues no lo van a salvar. O sea, imagínense un teólogo, un par de teólogos averiguando si las palabras abuelo, abuela están en la Biblia. ¿Qué nos debería importar a nosotros, hermanos, que esté en la Biblia? Y a nosotros, hermano, nos podría importar que esté en la Biblia cuando las palabras de Pablo, cuando hace mención de la resurrección de nuestro Señor, que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación. Son palabras que nos edifican y que edifican a otros como cristianos, y son muy importantes. Pero la verdad que ponernos a buscar en la Biblia, a ver si está o no está la palabra abuelo para seguir las locuras del loco, porque en realidad no le estamos ayudando también al loco, nos estamos volviendo locos nosotros al seguir de la corriente y el loco va a creer que no está bien, que está bien y que está de acuerdo realmente. Entonces, le damos una recomendación, no invierta tiempo en esas personas. Mire, usted, si se tardó mejor en buscar si está la palabra loco ahí en la página de los testigos de Jehová, esa media hora se hubiera podido ir a comer su heladito con su familia, con su hija, con su esposa, a caminar al parque. Deje de hacerle caso, cierre esa llave, ciérrela mejor de carta porque usted le va a ganar a ese muchacho, olvídelo, déjelo ahí mejor. Dejemos a ser Bueno, loco con su tema. exacto. Entonces, eh, pasando a otros temas, pues queremos comentarles también que vamos a hacer 2 videos más. Uno donde vamos a dar una respuesta de ciertos videos que se están subiendo a las redes porque se nos hace de mala onda, ¿no? Una cosa es defender la fe y la otra es ir más allá y meterse en la vida privada de las personas. ¿Qué piensas tú, hermano? Sí, la verdad que suena, que se ve feo ya, por ejemplo, yo como cristiano y que subo videos a internet, ya meterme con la vida privada de las personas ya es medio feo porque se ve feo, la audiencia lo ve feo eso. Yo por lo menos no estoy de acuerdo.
Exacto, como dijimos, una cosa es defender la fe, defender lo que uno quiere, lo que uno cree, pero no llegar a esos extremos también. Entonces vamos a hacer un video de eso, sí, hacer uno con respecto a la idolatría y lo vamos a ver desde la perspectiva de Dios, la idolatría. ¿Qué piensa Dios? Para él, ¿qué es la idolatría? ¿Cómo él ve la idolatría? No lo que yo pienso, no lo que tú piensas, ¿verdad, hermano? Exacto, sino verlo desde la perspectiva de Dios, de lo que piensa Dios, desde la perspectiva divina, de arriba hacia abajo, como siempre tenemos que analizar. Exacto. Primero ver los pensamientos del Señor y después dejar nuestros pensamientos de lado, digamos, analizarlo bajo nuestros pensamientos, pero con la dirección de cómo ve Dios la idolatría, podríamos decir. Exacto. Nosotros nos tenemos que acomodar a las escrituras, no las escrituras a nosotros o Dios a nosotros, sino todo lo contrario. Nosotros somos los que nos debemos de aplicar y a ser transformados por medio de las escrituras y que no acomodarlas a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Bueno, ahora ya de eso, entonces vamos a pasar al estudio. Como dijimos, lo pidieron algunos hermanos en la segunda parte, entonces aquí estamos. Vamos a escuchar al Padre Luis Toro otra vez. Okay. Él va a citar primera de Juan, capítulo 5 y versículo 16 y 17. Y lo va a relacionar con lo que ya dijimos, con lo de Juan, citó Juan 5, ¿no? Sí, Juan 5, 16, 17, y lo va a relacionar con el purgatorio, y ahí lo va a relacionar que existe el purgatorio y que hay un pecado que lleva a la muerte, una condena total, asimilándolo con que es el infierno, pero vamos a ver lo que nos dice acá la escritura, ¿no? Exacto. Vamos a escuchar al Padre Luis Toro entonces. Y vamos a investigar si su interpretación, una vez más, está coherente con lo que el autor está tratando de decir o sigue insertando sus propias ideas. Escuchémoslo. Porque la Biblia dice que hay purgatorio, hay infierno y hay cielo, pero no dice cuáles pecados lo va a llevar al infierno. Yo aquí lo tengo. Dijo que la Biblia no dice qué pecados nos llevan al infierno. Exacto. Si usted lee primera de Juan capítulo 5 versículo 16, habla que hay pecados que llevan al infierno, muerte total, y hay pecados que no llevan al infierno, pero no dice pecados que llevan al infierno. La palabra infierno debería de estar ahí, pero lo vamos a ver. ¿Cuáles lleva al infierno y cuáles no? ¿Por qué no dice cuáles lleva al infierno y cuáles no? Para que nadie juzgue a su hermano, para que nadie condene a su hermano, para que el juicio se lo dejen a Dios. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pecado que no lo lleve al infierno, que no sé lo que acaba de hacer él. El término la palabra muerte con pecado que lo lleva al infierno. Y le da la interpretación a la palabra muerte, infierno. Exacto. Sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte. Hay pecado de muerte. ¿Cuáles son? Dice, ¿y por qué no dice estos son los pecados que llevan al infierno? Porque eso le corresponde únicamente a Dios y a los protestantes que creen en Dios. Y andan juzgando y condenando a la gente. Otra vez, Luis. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y escuche lo que viene. Toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado, protestante. Toda injusticia es pecado, pero... Muy bien. Entonces ya escuchamos al Padre Luis Toro. Entonces, una vez más, nuestra investigación es
ver si él está interpretando bien la Biblia. Entonces, lo primero que él dijo, hermano, fue que la Biblia no nos dice a nosotros cuáles son esos pecados que nos llevan al infierno. Exacto, que no dice cuál es, que no hay pecado que hay en el infierno. Bueno, acá como tenemos en la primera carpeta, voy a correr un poquito acá, hermano, porque me está tapando acá. Bueno, en Marcos 3, 28 y 29, acá claramente la Biblia nos dice, en verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, y las blasfemias con que blasfemen. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Entonces acá vemos claramente, hermano, que la Biblia hace mención del pecado eterno que nos lleva al infierno, ¿no? Y ese pecado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, para empezar, vemos que la Biblia sí hace mención cuál es el pecado ese que nos lleva al infierno, el castigo eterno. Y aquí en el texto lo menciona, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos cometer este pecado hoy en día? ¿Cómo podemos aplicarlo hoy en día? O sea, Cristo murió por todos nuestros pecados, pero ahora el trabajo del Espíritu Santo es hacer real nuestra salvación, ¿no? En Cristo. O sea, que si nosotros resistimos la obra del Espíritu Santo, cuando Él nos está hablando, por supuesto que no tendremos jamás perdón. ¿Y por qué no tendremos jamás perdón, hermano? Porque estamos rechazando la salvación, que solo el Espíritu Santo en este momento nos los puede hacer efectiva esa salvación, que es esa salvación en Cristo. O sea, rechazar, ese es el pecado también eterno, rechazar la salvación en Cristo. Pero también, bueno, hay que hacer mención, digamos, de lo que dice ahí Marcos, de que los fariseos lo acusaban a Jesús de expulsar demonios que él lo estaba expulsando por el Espíritu Santo, atribuyéndoselo a Satanás. Y tenemos que tener cuidado, hermano, hoy en día, con respecto a este pecado también, porque, por ejemplo, se me viene a la mente que los testigos de Jehová, por ejemplo, un don del Espíritu Santo, que puede ser un don de lenguas o un don de sanidad, ellos no creen que Dios en este momento pueda hacer milagros, y bueno, y es muy finita la brecha, entonces hay que tener cuidado con respecto a esta blasfemia y blasfemar contra el Espíritu Santo. Así que bueno, ya una vez acá aclarado este tema, vamos a pasar a la segunda carpeta, donde vamos a ver la columna de la salvación, porque él cita 1 Juan 5, 16, 17, y aquí vamos a ver que no está hablando de purgatorio, mucho menos, sino que Juan le está hablando a los creyentes. Pero para nosotros fundamentar, digamos, una idea o un estudio, tenemos que poner una columna, y pues tenemos que fundamentarlo de qué estamos hablando. Y acá en la primera carpeta vamos a hablar sobre la columna, la estructura de la salvación del cristiano, hermano. Y esta es lo que le queremos presentar, son una pequeña estructura de la salvación en Cristo que tiene el cristiano, que son los creyentes que está hablando Juan ahí. Y en la primera carpeta, y acá dice Juan 6, 39 y 40. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, dice, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, y cree en Cristo, tenga vida eterna. Y acá la palabra tenga vida eterna es eterna, porque si dice tenga vida eterna, va a tener vida eterna, ¿no? Entonces acá vemos y dice, y yo mismo, dice Jesús, lo resucitaré en el día final. Jesús mismo resucitará en el día final. ¿Y por qué? Porque todo lo que el Padre le ha dado, Él no va a perder nada, porque es la voluntad de su Padre. Entonces acá vemos la primera columna y el primer versículo del fundamento de la salvación, ¿no? Y acá en Romanos 8.1, Pablo nos está diciendo, acá vemos el segundo fundamento, la segunda estructura de nuestra salvación en Cristo, dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, y acá la palabra en Cristo, hermano, es muy importante. Es muy importante, porque estar en Cristo
estar en Cristo nos da la seguridad de nuestra salvación. Estar en Cristo es salir de la esclavitud del pecado. Como dijo este mismo apóstol Juan en Juan 8:39, que el que hace pecado es esclavo del pecado. Y después dijo Cristo, y si el Hijo los libertare, seréis libres de ese pecado. ¿Y por qué? Seremos libres de esa esclavitud del pecado. O sea, estar en Cristo es ya no tener más miedo a la muerte física y a la muerte espiritual. Y poder hacer mención, se me viene aquí, de las palabras que decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, o sea, que si usted está en Cristo, es un escogido y un apartado para Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué es un apartado? ¿Y para qué es un apartado para Dios? 2 Corintios 5:5 nos explica acá, aquí se nos dice qué pasa con el creyente. Y dice, y el que nos preparó para esto mismo es Dios. Y aquí observe cómo Dios nos prepara. ¿Quién nos dio el Espíritu Santo como garantía? Aquí vemos, dice, quien nos dio el Espíritu Santo como garantía. Y luego dice, por tanto, aquí ya vemos cómo Dios ya nos había preparado de antemano y ya nos dio esa garantía, que es el Espíritu Santo, y dice, anímense, siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor. Pero, cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Y aquí vemos que él está diciendo claramente que el creyente prefiere estar, acá Pablo está diciendo que prefiere estar ausente de su cuerpo, de esa carne, pero estar presente con el Señor, o sea, estar donde Él está. Y aquí también es importante la palabra preferimos, cuando dice Pablo que se refiere, preferimos más bien, porque se refiere a todos los creyentes, se refiere a todos los creyentes, ¿no? Entonces aquí ya vemos la estructura, una pequeña estructura de la salvación en Cristo y de la salvación del creyente. Exacto. Grandioso, hermano. Entonces, lo que le estamos presentando, lo voy a resumir en poco, es la estructura, la columna de la salvación. El Padre se los da al Hijo, el Hijo es el encargado de resucitarlo en el día final, eso le toca, ese es el trabajo de él, usted no tiene, ni usted ni yo tenemos nada que ver con eso, ¿ok? Exacto. Él mismo lo resucitará. ¿Y qué pasa con el que el Padre le ha dado al Hijo? No hay condenación, dice, para los que están en Cristo. Por favor, tomemos en cuenta esto. Los que están en Cristo, no en una iglesia de 4 paredes, no en la iglesia católica, no en la iglesia de los testigos de Jehová, no en una iglesia cristiana, pentecostés, no en una presbiteriana, sino los que están en Cristo, porque Él es el que murió en esa cruz. Y ahora, ¿qué pasa con eso? Con los que están escogidos, están en Cristo, les dan una garantía y les dicen, cuando tú estés ausente de este cuerpo, estarás presente con el Señor. Bueno. Eso es lo que está diciendo, habitar con el Señor. Ahora, ya que el hermano nos ha dado la estructura, la columna de la salvación, vamos a investigar qué era lo que Juan le quería decir a los creyentes en su carta, porque es una carta. Cuando uno escribe una carta, tiene un propósito. O sea, yo no puedo ir y pedir trabajo y llevar una carta de amor. Debo de llevar una carta de recomendación de parte de mi empleador antiguo. De igual manera, todas las cartas en la Biblia tienen un propósito. Ahora vamos a ver si la interpretación del padre Luis Toro estuvo acertada o no, hermano. Bien. Bueno, pasamos aquí a 1 Juan 5, vamos a explicar del 14 al 17, y aquí ya vamos a ver cómo el padre Luis Toro inserta sus ideas en el texto, ya nuevamente, que aquí como lo había insertado en la primera parte del video que hicimos anterior.
Pero, y vemos que en Juan 5, 16, 17, pero vamos a agarrar la conexión desde el 14, porque creo que esto empieza en el 14, y veremos lo que Juan escribió en esta carta y como creyente, cuál es la confianza que debemos tener nosotros, ¿no? Entonces aquí Juan lo está invitando al creyente a orar, y dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Ya habíamos visto la columna de la salvación, y ya como cristianos, que acá vamos a ver que Juan le está hablando a los cristianos, a creyentes, y dice, Él nos oye. O sea que Dios oye las oraciones del cristiano, hermano. Dios oye nuestras peticiones. Y dice, y si sabemos, ya ahí vemos cómo ahí hace la conexión, y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que las tenemos. O sea, que Él nos las dará. Si las peticiones que le hemos hecho, Él nos las dará, las peticiones que le hemos hecho. O sea, obviamente, hermano, de acuerdo a su absoluta y soberana voluntad, la voluntad del Señor. Entonces aquí vemos la confianza que tiene el creyente al orar, y Juan le está invitando al creyente a orar, ¿no? Y para ver la otra, cuando pasemos a la otra columna, vamos a ver que la confianza, que si pedimos conforme a la voluntad de Dios y Él nos oye, aquí en esto Juan nos viene invitando a los creyentes a que oren por ese hermano, a que oren, y que esas peticiones deben ser llevadas para pedir por los hermanos, porque dice, si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá. O sea, que aquí vemos cómo el padre Luis Toro ya le mete sus ideas al texto, porque acá está hablando de hermanos cristianos, de creyentes, le está hablando de un pecado que podemos cometer a diario, hermano, un pecado que podemos cometer a diario, como de mentir, un pecado hasta de robo, podríamos decir, o cualquier cosa que podamos cometer a diario. Y dice, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. O sea, acá el apóstol Juan está invitando al creyente a que ore por ese creyente que ha cometido un pecado que no es grave, un pecado cotidiano que podemos hacer para que ese cristiano se arrepienta de ese pecado y que le dé vida. Dice, y por él Dios dará vida, porque el padre Luis Toro tampoco explicó cómo que el Padre les dará vida. Y acá podemos ver dos cuestiones, que es la vida espiritual y la vida física también, porque acá le está hablando a los creyentes. Jamás puede decir de que acá hace mención de que el hermano no lo va a juzgar, porque como dice el Padre, dice para que su hermano no lo juzgue, sino al contrario. Pablo está pidiendo que su hermano ore por el creyente. Es al contrario de lo que está diciendo acá el padre Luis Toro. El hermano no lo va a juzgar, sino va a orar por su hermano para que se arrepienta de ese pecado que comete a diario, ¿no? Y después vemos la parte B que dice que hay un pecado que lleva a la muerte. Y yo digo que yo no digo que no deba pedir por eso. Entonces, esa parte se la vamos a dejar ahí a nuestro hermano, para que la explique en la segunda parte, pero pasamos ahí al versículo 17 que dice, toda injusticia es pecado, y hay pecado que nos lleva a la muerte. ¿Y por qué nos dice que toda injusticia es pecado? Porque nosotros como cristianos, nos está diciendo acá que todos nosotros como cristianos cometemos pecados, no está diciendo que no tenemos pecado. Como cristianos, como creyentes, cometemos pecados que no llevan a la muerte, que es más o menos lo que estábamos explicando en la parte A del versículo 16. Pero en el 18 nos aclara un poco que nos aclara que como creyente, digamos, y nos aclara que ¿por qué está hablando de creyentes? Porque dice, y sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Pero bueno, acá hacemos una corrección a la Biblia de las Américas, porque nosotros la usamos permanentemente, pero bueno, aquí yo creo que la Biblia Reina Valera le da la palabra justa, la palabra que va aplicada en el texto, y dice, no practica el pecado. O sea, que sabemos que todo el que ha nacido de Dios, o sea, ¿cómo nos damos cuenta que le está hablando al creyente, hermano? Porque acá dice el apóstol Pablo, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, el que es un hijo de Dios,
no practica el pecado. O sea, no practica el pecado, ¿por qué? Porque es un nacido de Dios. Entonces, hermano, Muy bien, hermano. te dejo si tienes algo para agregar, o si no, te dejo para que pases a la segunda carta, a explicar el pecado que lleva a la muerte, que él nos lo dijo. Nada más que entre veces sacan fuera de contexto este pasaje anterior donde dice que todo lo que pidan, Él nos escucha y nos lo dará. Muchas veces lo sacan de contexto y no siguen leyendo y dicen de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Entonces miramos en las iglesias, especialmente en las iglesias cristianas hoy en día, donde pida y la prosperidad, ¿no? Entonces eso está mal. Pero bueno, ahora que ya nos mostraron la columna de la salvación, el Padre nos escoge, Jesús nos lleva y nos va a resucitar en el día final. Miramos que nos dan al Espíritu Santo como garantía, ¿ok? Y miramos que cuando el creyente muere, estará presente ante el Señor, en la presencia del Señor. Esa es la columna de la salvación. Ahora, preguntémonos esto. ¿Será que cuando venimos a Cristo y se nos da el Espíritu Santo como garantía, vamos a dejar de pecar automáticamente? ¿Se van a ir todas esas ansiedades, todo ese enojo que uno trae en el corazón, esas mentiritas que uno decía, los chismes, todo eso se va a ir? ¿Se va a desaparecer automáticamente? Claro que no. Mientras estemos en esta carne, vamos a seguir pecando. Pero, como decía el hermano en el versículo 18, el que es nacido de Dios no sigue practicando el mismo pecado. Entonces, ya que entendimos que por más que nos dieron el Espíritu Santo como garantía, no vamos a dejar de seguir cometiendo errores. Ahora, ¿qué pasa conforme uno va caminando y va madurando en las cosas del Señor? Obviamente van a haber pecados de los cuales se le tiene que disciplinar, ¿ok? Hoy le vamos a presentar 2 pecados de los cuales el apóstol Pablo nos instruye, nos dice cómo deben de ser corregidos. El primero lo encontramos en 1 Corintios. ¿Qué estaba pasando aquí? Un hermanito de la congregación estaba cometiendo adulterio o se había metido con la esposa de alguien más. Pablo le escribe a los líderes y les dice, ¿acaso no se están dando cuenta de lo que está pasando? ¿Por qué no juzgan ustedes? Entonces les da una recomendación, les dice, a ese individuo, entregad a ese tal, a Satanás, para la destrucción de su carne. Observe lo que hace Pablo. Separa las 2 cosas, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, lo importante para Dios es lo que está dentro, no lo físico. Entonces Pablo hace la diferencia. ¿Qué va a pasar? Si el hermano no hace caso, se lo van a entregar a Satanás para que le dé una buena sacudida y su espíritu sea salvo en el día del Señor. Pero vamos a decir que el hermano entra en razón. ¿Qué es lo que hace Pablo? Observen. La mayoría de ustedes, les dice, se le opusieron. Perdón porque me sale gas, me estoy tomando mi sodita, discúlpenme, por favor. ¿Qué les dice? La mayoría de ustedes se le opusieron y eso ya fue suficiente castigo, les dice. No obstante, ahora, es tiempo de perdonarlo y consolarlo, le dice. ¿Por qué? Porque ya hay que agarrar la onda con el hermano, ¿verdad? De otro modo, dice, podría ser vencido por el desánimo. Ve cómo Pablo también, si ve, les está dando instrucciones que lo disciplinen, pero si el hermano entra en sí, órale, hay que ya perdonarlo, dice. El 8 nos dice, así que ahora les ruego, dice, que reafirmen su amor por él. Ahora aquí tenemos la instrucción. Está cometiendo un pecado grave, disciplínenlo. Entréguenselo a Satanás para que le sacuda la carne. Probablemente le quite la vida, ¿no?
Pero si el hermanito se arrepiente y agarra la onda, perdónenlo y reafirmen su amor por él. Ahora, si el hermano, ya que lo sacaron de la congregación, lo expulsaron y no agarra la onda, mira lo que hace Pablo. Aquí hay otra situación donde las personas participaban de la cena del Señor o la Eucaristía, como le dicen los católicos, y la estaban participando de la Eucaristía inapropiadamente. No entendían que era el cuerpo del Señor y la sangre del Señor. Viene Pablo y los corrige y les dice, examínense. ¿Por qué? Porque esa es la razón, les dice, por la que muchos de ustedes son débiles, espiritualmente están débiles y están enfermos. Los hermanos, a pesar de que habían recibido el Espíritu Santo, estaban enfermos. Y algunos incluso han muerto. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa? Ellos estaban consumiendo la cena del Señor, no sabían qué representaba la cena del Señor y por eso estaban débiles espiritualmente, unos enfermos y otros ya se los había llevado a casa el Señor. Entonces, aquí miramos dos ejemplos donde entra la disciplina y miramos una contracción de si el hermano entra en sí, se le perdona y se reafirma su amor por él. Pero si ese hermano endurece su corazón, ¿qué va a pasar? El Señor prematuramente se lo va a llevar a casa. Pero eso no quiere decir que él va a perder su alma en el infierno, porque no es lo que nos dijo Pablo ya en la estructura, en la columna. Entonces, podemos ver aquí, la opción siempre va a ser del creyente. Pero ya tenemos dos ejemplos de qué es lo que pasa con una persona que continúa en el pecado y ha recibido el Espíritu Santo. Yo no soy perfecto, no creo que tú seas perfecto, hermano, y no creo que alguien sea perfecto hoy en día. Siempre vamos a cometer nuestros errores, pero vamos a tener que tomar una decisión cuando se nos disciplina. O agarramos la onda, o papito Dios nos lleva a su presencia. Aquí abajo le vamos a dejar algunas otras referencias de cómo Pablo pide que al individuo, al hermano, se le discipline, pero si él cambia su corazón y se arrepiente, tiene que ser consolado, reafirmado, restaurado. Ahí abajo se las dejamos, Gálatas, Tesalonicenses, Hebreos y Santiago. Entonces, como pudimos ver, pero para agregar, hermano, y dejar en claro que ahí el apóstol Juan jamás estaba diciendo que ese pecado de muerte es el infierno. Jamás. Exacto. O sea, el pecado de muerte, pues, es la destrucción de la carne del claro, creyente. Entonces, ahí se los dejamos. Una vez más, notamos y pudimos observar que el padre Luis Toro no solo insertó sus ideas, sino que sacó los textos fuera de su contexto para inventarse algo más que era contrario de lo que Juan realmente estaba pidiendo. Juan estaba exhortando a los creyentes, animándolos a que intercedieran unos por otros. Todo lo contrario que dijo el padre Luis Toro. Jamás el hermano iba a intentar juzgarlo, como él decía ahí, que para que su hermano no lo juzgue. Al contrario, el hermano estaba pidiendo y el apóstol Juan lo estaba incitando a orar por ese hermano. Jamás estuvo la palabra juzgar ahí en ese texto. La puso él, pero bueno. Gracias, hermano. No, gracias a ti, brother. Y pues ahí lo dejamos. Como dijimos, vamos a traer dos nuevos videos. Uno con respecto a la idolatría y el otro, pues, donde vamos a estar comentando el hermano y yo con lo que ha pasado con las redes sociales, que han ido más allá con el simple hecho de defender la fe. Ha sido un placer de vuelta estar compartiendo este estudio contigo y realmente hemos pasado unos momentos muy, muy lindos aquí tratando de hacer el video, así que te agradezco. Desde aquí de Argentina, vos estás allá en Florida,
con un poquito más de calor, así que bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Y acuérdese, dígale no al purgatorio y sí al cielo, porque eso es lo que Jesús tiene preparado para usted, porque Él murió por, como dijo nuestro hermano, ¿no? Murió por el brujo, dijo, ¿no? Murió por el brujo y Claro. murió por la prostituta y murió por usted y murió por mí, porque somos seres imperfectos. Eso es lo importante, que Cristo murió por nosotros. Eso es lo importante. Amén. 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 Bueno, hermano, Nos estamos viendo. nos vemos. Chau, chau. Ok, brother, fíjese.